Hola, bendiciones. Esto corresponde a la clase número 1, la primera clase que tuvimos la semana pasada, así que vamos a intentar compartir el día de hoy. Como mencioné, y me es inevitable que haga un repaso, nuestro libro que comenzamos ahora es los libros históricos, como dice aquí, pero lo que se va a mencionar de los libros históricos eh, en ITV se comprenden en dos partes. Ya tenemos el ciclo 1 y el ciclo 2, pero cuando nos refiramos a los libros históricos, vamos a, ya sean el 1 o el 2, en sí, nos referimos a uno solo, ¿ya? Es decir, cuando veamos la segunda parte, en el último ciclo que nos queda, no se va a hacer esta introducción de libros históricos, más que nada porque nos vamos a referir exactamente a lo mismo, entonces ya va a ser algo que ya habremos visto, ¿sí? Antes de eso, y voy a hacer lo mismo que hice con los hermanos la semana pasada, comentar lo siguiente, en caso que esto lo vea alguien que tampoco estuvo la semana pasada. Las evaluaciones respecto de participación en clase, hace tiempo yo las venía haciendo en base a la asistencia, pero en esta ocasión ya no van a ser así, ¿ya? Debido a que en realidad la idea es que ustedes vayan leyendo los libros que vamos a ver. Al menos en este ramo corresponden 5 libros, ¿ya? Entonces yo clase a clase les voy a ir mencionando qué libro tienen que leer y, y la idea es que ustedes a la clase ya lleguen con el libro leído, porque ya sea que puedan intervenir en el repaso o bien en luego en la continuación del desarrollo ya de la clase, la idea es que participen y que puedan ya sea comentar o aportar, ¿ya? Y así van a ir ganando clase a clase hasta que termine el ramo su nota por participación en clase. La idea es que ojalá todos puedan participar, ya sea que mencionen algo pequeño o que acoten algo, pero la idea es que haya participación, ¿ya? No vamos a hacer la nota de participación en clase por la asistencia, ¿ya? Porque la idea es que ahora realmente puedan leer los libros, porque si no, no va a tener mucho sentido lo que yo les pueda compartir, ¿ya? Entonces, eh, para la próxima semana corresponde estudiar, bueno, aquí está lo que yo les mencionaba y el libro de Josué. En este sentido, el libro o el ramo de libros históricos 1 comprende 5 libros, ¿ya? Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel. Son 5 libros que vamos a ver en este ramo. Y debido al tiempo que tenemos, entonces el tiempo es muy acotado. Por esa razón es que yo les pido que lean los libros semana a semana. Si pueden profundizar, leerlo comprensivamente, súper bien. O si pueden simplemente verlo de forma general, igual está bien. La idea es que cuando yo vaya pasando las clases, que el tiempo que tenemos es muy breve, puedan ir entendiendo en realidad de qué estoy hablando. Nuestro ramo de historia, lo bueno que tiene es que es bastante continuo, ¿ya? Eso es lo bueno que tiene. Así que no habría problema en ese sentido. Así que es necesario que puedan entenderlo. Ya, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a continuar con la materia. ¿A qué nos referimos con libros históricos? Yo les mencionaba que en realidad eh, nos vamos ya quedando con la continuación, nos quedamos en el libro de Deuteronomio, pero cuando nos referimos a este conjunto de libros, ustedes pueden ver en realidad no solo son los 5 libros que nosotros vamos a ver en este ramo, sino que son 12. Comprende tanto los que vemos ahora
como los que vamos a ver en Históricos 2, que es nuestro segundo y último ramo de este año. En ese ramo tenemos que ver 7 libros, así que es bastante la materia. Como menciona aquí, constituyen la segunda división del Antiguo Testamento, que comienza con Josué y termina con Esther. Se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia del pueblo del pacto. Estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país, su posterior florecimiento, decadencia y caída. Relatan también el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo a Palestina. Abarca aproximadamente un periodo de 800 a 1000 años, desde la invasión efectuada por Josué en el siglo XV o posiblemente en el siglo XIII a.C., hasta Nehemías a mediados del siglo V a.C. O sea, son mucho es el tiempo, y por esa razón yo les decía, es harto lo que vamos a ver. Así que por esa razón es que vamos cambiando y semana a semana. Y la importancia de poder leer. ¿Por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? Bueno, buena parte del resto de la Biblia quedaría incomprensible si no tuviésemos el relato histórico. Con los libros históricos cerramos todo lo que es casi la historia completa del Antiguo Testamento. Y digo casi porque en los... cuando hablamos de la segunda parte, o al menos lo que vamos a ver, los libros que vamos a ver en Históricos 2, normalmente lo que es Primera y Segunda de Reyes se estudia junto, bueno, que a la par se va a estudiar en conjunto con Primera y Segunda Crónica, pero si nosotros quisiésemos hacer un estudio más comprensible de los libros o de la historia del pueblo de Israel en sí, tendríamos que estudiarlo no solo a la par estos 4 libros en conjunto, sino que también tendríamos que estudiarlo a la par con los profetas, ya que es un ramo que ustedes tienen en segundo año, de Profetas 1 y Profetas 2. Entonces, por eso es muy importante que podamos entender especialmente este periodo, ¿ya? Porque en sí el estudio de los profetas tiende a ser bastante complejo, y no lo entendemos cuando no tenemos más o menos claro este periodo, que es bastante extenso, del periodo principalmente cuando estamos hablando de cuando ya Israel es como un reino, hablamos de monarquía, y posteriormente el reino se divide. Entonces, para poder comprender eso es que necesitamos tener la claridad, al menos el panorama general, ¿ya? Como les decía, este se complementa la historia contenida en el Pentateuco y hace comprensible algunos salmos y libros proféticos, que es a lo que yo me mencionaba. Dios se ha revelado a través de su trato con el pueblo escogido. En la Biblia se ve a Dios como el principal protagonista de la historia. Solo Él le da significado a los acontecimientos, a través de la historia de Israel, sus vicisitudes, sus guerras y sus resurgimientos espirituales. Dios se manifiesta llevando a cabo sus elevados propósitos hasta echar mano de potencias paganas para castigar o liberar a su pueblo. Cuando terminemos de ver los libros históricos, si el Señor lo permite así, vamos ya a tener un panorama completo de lo que es al menos la historia del pueblo de Israel, y vamos a entender el porqué de muchas cosas que suceden en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso yo siempre hice mucho énfasis en el libro cuando estudiamos Pentateuco, tanto 1 como 2, o el Pentateuco en general, de ciertas cosas que son necesarias el poder entenderlas. Les decía, acuérdense, por favor, tomen en cuenta esto, estas otras cosas. Por eso se los decía, ¿ya? Más que nada, porque nos permite poder ir entendiendo. Les decía hace un momento que es muy necesario comprender, tener un panorama más o menos general ya del Pentateuco, perdón, porque aquí ya continuamos, aquí damos por hecho algunas cosas, algunos hechos históricos en los cuales los autores no retroceden, no vuelven a recordarlo como en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Entonces ahora partimos con el libro, al tiro con el libro de Josué. Ya, me perdonan,
Si es que quizás estoy un poco más acelerada debido al horario, ¿ya? Así que vamos a ver si alcanzamos el tiempo. Entonces nos vamos con el libro de Josué. ¿Se acuerdan que Josué era el líder que Dios elige para continuar con el liderazgo del pueblo de Israel, ¿cierto? Yo creo que estamos ok con esa información, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a hablar el libro de Josué? Es lo que vamos a ver a continuación. El título nos habla, dice, bueno, el libro de Josué es uno de los 12 libros históricos y obtuvo su nombre de las hazañas de Josué, el discípulo por quien Moisés oró y al que comisionó como líder de Israel. Creo que yo mencionaba recién. Josué quiere decir Jehová salva o el Señor es salvación y corresponde al nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Entonces eso debe su nombre, el nombre del libro. Autor y fecha. Aunque sabemos que no es la Biblia, casi no nos da de manera detallada específicamente quién es el libro, quién es el autor de los libros, nunca se nombra, al menos en el Pentateuco a veces sí habíamos cierta mención del libro del autor. En este caso en Josué nunca nos encontramos que Josué mismo está diciendo, yo Josué, como a veces los encontramos en las cartas paulinas, en otros libros del Nuevo Testamento, o también algunos profetas. No es nombrado, pero entendemos que Josué, quien fue, porque él también fue el testigo ocular, clave en los acontecimientos registrados, o sea, porque él estuvo ahí presencialmente. No había otra forma de entender que él no fuera. Un asistente a quien Josué preparó pudo haber terminado el libro al incluir comentarios tales como los que tienen que ver con la muerte de Josué. Obviamente, entendemos que él mismo no iba a escribir acerca de su muerte, ¿ya? Algunos han sugerido que esta sección fue escrita por el sumo sacerdote Eleazar o su hijo Finés. Rahab aún estaba viva en el tiempo cuando Josué 6:25 fue escrito. Y el libro fue terminado antes del reinado de David. El periodo más probable en el que se escribió es en el año 1405 al 1385 antes de Cristo. Entonces, obviamente, me parece mucho que en su libro de clase hay muchas más teorías y ahí van a tener que entretenerse revisando y leyendo bastante, pero como siempre mencionamos, yo les intento mencionar la parte más breve, la parte más resumida. Permiso. Ya. Continuamos. Entonces, aquí nos hablamos del contexto histórico. ¿Qué está sucediendo aquí cuando comenzamos el libro de Josué? Yo les decía hace un momento que lo bueno que tiene estos libros es que tienen una historia continua, salvo el libro de Jueces, que es el único que nos permite hacer como un paralelo ahí y desordenarnos un poquito en el orden. Lo demás, casi todo es muy cronológico. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, cuando Moisés pasó el liderazgo a Josué antes de morir, Israel estaba al final de su travesía en un periodo de 40 años por el desierto. Josué estaba llegando a los 90 años de edad cuando se convirtió en el líder de Israel. Estando en las llanuras de Moab, al este del río Jordán y la tierra prometida, los israelitas esperaban la dirección de Dios para conquistar la tierra. Ellos se enfrentaron a pueblos en el lado occidental del Jordán que se habían sumergido tanto en la iniquidad que Dios haría que la tierra, por decirlo así, vomitara a estos habitantes. Él le daría a Israel la tierra por conquista y primordialmente para cumplir el pacto que él había dado a Abraham y a sus descendientes, pero también para juzgar juntamente a los habitantes pecaminosos. Porque como hemos visto, y yo les he mencionado en diferentes ocasiones, que no era porque sí que Dios decide darles esta tierra y que Dios le da la orden a ya sea a Moisés como a Josué de que debían matarlos y matarlos a todos. No era porque sí. Lo vimos en una ocasión cuando yo les mencioné un poco de
la adoración de Baal, en qué consistía un poco, que sacrificaban niños, ¿ya? Entonces, por esa razón es que es necesario. Y tampoco tenemos que olvidar que los cananeos y muchos que estaban ahí eran descendientes de Cam. Y vemos en Génesis que había una maldición ya desde ese momento hacia él y a todas sus descendencias. Ya, así que ese es el contexto. Cuando yo les decía que en todo el Pentateuco casi siempre íbamos en números y en Deuteronomio hicimos un recuerdo, y yo les decía, estamos así, están así, el pueblo está así, tan poquito de llegar a la tan anhelada tierra prometida y de ver la promesa de Dios cumplirse. Bueno, aquí en el libro de Josué ya vemos al fin ver esa promesa concretarse. ¿Ya? Ahí sí, ahí ya conquistamos, ahí ya tomamos posesión de la tierra que un día Dios le prometió a Abraham, le prometió a Israel, a los patriarcas, que esa tierra iba a ser de ellos. O sea, aquí realmente vemos la promesa de Dios cumplirse. Por eso que cuando yo les hablaba hace mucho tiempo acerca de la promesa del pacto de Dios con Abraham, por eso fui tan enfática en ese sentido. Porque ahora, recién, aquí en el libro de Josué, ya no en el Pentateuco, sino que en el libro de Josué, vemos la promesa de Dios concretarse y ellos la vieron, ellos la palparon y ellos la vivieron. Vamos a ver algunos temas. Les mencionaba, y no recuerdo si ya lo dije o no lo dije, creo que sí, que con los ramos, al menos en lo que va del año, no vamos a poder ir capítulo a capítulo por temas obvios, sino que vamos a tener que tomar ciertos temas en específico y habiendo otros que no vamos a tener que al menos a mi parecer, no los vamos a poder desarrollar como fuese posible, porque si no el tiempo no nos daría, ¿ya? Así que el día de hoy vamos a ver al menos del capítulo, los primeros capítulos del libro de Josué hasta el 10, me parece mucho, ¿ya? La segunda clase continuamos hasta que terminamos el libro. Entonces tenemos a los espías y Rahab. Este relato lo encontramos en en el capítulo 2 de Josué y en el capítulo 6. Continuamos. Les decía, los espías. Yo no sé si ustedes se acordarán, y espero que sí, en el libro de Números, vemos que alguien más envía espías, no sé si se acuerdan. Bueno, esto también se los compartí a sus compañeros, ya, y así que espero que cuando vean el video puedan estar, voy a sin querer hacer las pausas, así que espero que puedan ir respondiendo, ya. Perdón. Entonces, no sé si se acuerdan, bueno, cuando vamos al libro de Números, ¿se acuerdan que ahí hubo un hecho muy puntual que yo les dije que esto era muy determinante en la historia de Israel, porque marca un antes y un después? Y es Moisés que envía 2 espías, uno por cada tribu, representando cada tribu de Israel. Uno estudia esta parte. Principalmente es inevitable no hacer un paralelo entre dos grupos, ya, porque ambos envían un grupo de espías, con la diferencia de que Moisés envía a estos espías y el pueblo pide enviar a estos espías para poder certificarse y cerciorarse de que la tierra que ellos iban a inspeccionar o iban a conquistar era realmente así. Pero y sabemos ahí qué pasa, que esta noticia de los 12 espías, o sea, de 10 espías envían noticias negativas y dicen, no, todo mal, y atemorizan al pueblo, y por esa razón hay un antes y un después. Ya ustedes espero que puedan recordar qué sucede ahí. Pero a diferencia, de manera breve, porque eso ya lo vimos, en el capítulo, ahora en Josué no envía no envía 10 ni 12. Ya no nos olvidemos que Josué era uno de sus espías, sino que él envía solamente dos espías
La Biblia no nos da ni nos relata el nombre de estos espías, pero ellos son muy importantes. Y lo que sucede es que ellos nos van a decir, hoy vamos a ver si la tierra es buena, realmente Dios está cumpliendo, ¿cómo va a ser? El objetivo es muy distinto. El objetivo de estos espías es, vamos a ver cómo es Jericó, pero vamos a ver cómo podemos entrar, vamos a examinarla y cómo podemos tomarla. No iban a ver si es que realmente Jericó era grande, a ver si realmente Dios estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo. No, ellos ya tenían seguridad de que la tierra era y que esa tierra Dios había prometido y que esa tierra iba a ser de ellos, esa ciudad. Y en este caso van a tomar Jericó. Entonces los espías entran como a ver, así como, ¿por dónde podemos tomarla? Porque ellos ya iban a tomar posesión de esta ciudad. ¿Qué pasa? Que nos relata el capítulo 2. Se corre el rumor en Jericó y llega el rumor al rey de Jericó que andan espías de Israel. Entonces el rey dice, ok, tenemos que capturarlo. Pero ¿qué pasa? La Biblia nos dice que en el muro de la ciudad vivía una mujer llamada Rahab. La Biblia nos dice que ella era ramera, ¿ya? Y ella vivía. Yo les he explicado, les expliqué a los hermanos que los muros antiguamente no eran como los muros que nosotros conocemos en la actualidad. Entonces, cuando pensamos que ella vivía en el muro de la ciudad, como que suena bastante ilógico, ¿ya? Pero los muros antiguamente, lo más cercano a eso, o lo más parecido quizás podría ser que, no sé si tiene una imagen o una idea del muro de los lamentos del templo. Bueno, quienes hemos visto videos acerca de cómo es el muro, porque es un resto del muro en realidad también. Incluso hay pasadizos y hay tour al interior del muro. O sea, era lo bastante grande como para poder vivir, ¿ya? Respecto de esto también, por eso que Rahab vivía en el muro. ¿Qué sucede? Que ellos llegan y Rahab sabe que el rey está buscando está buscando detenerlo, por decirlo así, a los espías, y llegan a la casa, ahí como por interior del muro, y Rahab los ve, y ellos le piden que Rahab los esconda. Entonces, Rahab dice, ok, sí, los voy a esconder. Pero lo que sucede es que luego llegan los guardias de donde Rahab, y Rahab lo que dice, no, ¿sabes qué pasaron? Pero ya se fueron. Finalmente, el otro día, Rahab habla con ellos, los esconde en la parte de arriba de su casa, por decirlo así. Y para que ellos salgan, ahí es donde está la imagen, ella les da como un lazo, por decirlo así, una cuerda bien gruesa, como pueden ver, roja. Entonces ella, pero antes de eso ella les dice, yo necesito que ustedes hagan por mí lo que yo hice por ustedes. O sea, y ahí la Biblia nos menciona algo muy importante. Nos dice que la fama de Israel, y ella les relata, le dice, ¿saben qué? Nosotros hemos escuchado lo que Dios ha hecho por ustedes, y les relata un montón de cosas. Le dice, aquí les tenemos miedo, así que por favor, necesito, como yo sé que ustedes van a venir a conquistar, que Dios está con ustedes, yo sé que ustedes van a destruir todo, así que les pido por favor de que tengan misericordia y que cuando ustedes vengan, ustedes por favor, así como yo los ayudé ahora, ustedes puedan ayudarme a mí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los espías les parece bien, entonces le dicen, ok, si tú nos ayudaste, nosotros te vamos a ayudar también. ¿Y qué sucede? En el capítulo 6, verso 25 20 al 25, cuando ellos ya están por conquistar. Yo aquí me suelto varios capítulos, porque luego viene la toma de Jericó, y todo un desenlace que
decidí no tomarlo más que nada porque es un episodio que la mayoría de nosotros al menos conocemos, ¿ya? Pero ahí la importancia de que ustedes puedan leerse el libro, ¿ya? Para que no se salten esa parte. Pero al menos este relato de la toma de Jericó es mucho más conocido que al menos que esto. Finalmente, como les decía en el capítulo 6, ellos saben y ellos en un voto le dicen, o sea, te vamos a proteger. Entonces, cuando ellos están por tomar la ciudad, ya la van a tomar, ya la van a conquistar, Josué le dice a los espías, le dice, ya antes de que tomen la ciudad, saquen a Raab, saquen a su familia, sáquenlos, apártenlos y luego tomen y destruyan todo. Entonces, como dice aquí, perdón, cuando ellos toman la ciudad, sacan a Raab y a toda su familia y así cumplen su promesa de protegerla. Posteriormente la ciudad es consumida en fuego. Pero más que eso también, esta semana, preparando una reflexión, así que esta historia da para mucho más ya. Así que aquí pasó el dato, no lo dije en clase, pero pasó el dato. Tomo ciertos relatos de los que hemos visto en clases para luego compartirlos en los videos de escuela bíblica, ¿ya? Así que si alguien quiere como ver la parte más reflexiva de toda esta historia, la grabé, sale la próxima semana, creo. Así que ahí como para poder reflexionar más que nada, ¿ya? Y así lo he hecho con varios otros temas que hemos visto, al menos los últimos que hemos visto en Pentateuco, porque por un tema de horario, o sea, de tiempo no lo podemos profundizar ni meditar tanto en la parte reflexiva. Cierro el paréntesis. Entonces, como les decía, y lo más curioso es que vemos que aquí Dios tiene misericordia con alguien que no era de Israel. ¿Ya? Y es más, la Biblia dice que no solamente es la familia, sino que también ellos salen con la parentela y con todas sus cosas. Así que es mucho más grande. Así que es ahí la importancia. Y bueno, más adelante también Rab tiene un rol muy importante y cuando veamos el libro de Ruth me parece mucho que vamos a poder saber el nombre de uno de estos espías, que hasta ahí la Biblia recién lo menciona. ¿Ya? Eso respecto a esta historia de manera breve para que no nos pille la hora. El segundo tema que vimos, que vamos a ver en esta ocasión es en el capítulo 5, Josué y el varón con la espada desenvainada. ¿Qué sucede aquí? Bueno, principalmente yo aparté algunos versículos que dicen, un día estando Josué cerca de Jericó, vio aquí todavía no se produce la conquista, ¿ya? Esto es antes de la conquista. Un día estando José cerca de Jericó, vio delante de él a un hombre con una espada en la mano. José se le acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ni uno ni lo otro, contestó el hombre, vengo como jefe del ejército del Señor. Entonces Josué se inclinó hacia tocar el suelo con la frente y le preguntó, ¿qué le manda mi señor a este siervo suyo? El jefe del ejército del Señor le contestó, descálzate porque el lugar donde estás es sagrado, y Josué obedeció. Yo no sé qué piensan ustedes. ¿Quién fue este varón? Y ahí en clase les pregunté y varios comentaron quién podía ser este varón. Algunos dijeron es un ángel, otros dijeron es el ángel del Señor, otros me dijeron es Dios. Yo no sé qué puedan opinar ustedes. Y bueno, finalmente la conclusión, yo les decía que esto obviamente siempre son interpretaciones, pero por lo que nos dice estos versículos, principalmente, es que, bueno, descartamos primero, los ángeles no reciben adoración. Yo sé que eso lo vieron en teología, ya son meros servidores, son siervos, son igual que nosotros, solo que a ellos no se les está permitido anunciar las buenas nuevas, solo la pega es de nosotros. Entonces, descartamos. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Perdón. El Josué le dice, se inclinó aquí, si puedan ver el verso 14 final, casi, Josué se inclinó hasta tocar el suelo en la frente y le preguntó, o sea, le adoró. Entonces, ángel no era. Ángel de los normales no era. ¿Ya? A la conclusión que llegan los intérpretes es que nos dice, es el ángel del Señor. Pero más que Dios,
se entiende que era Jesús, ¿sí? Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo Jesús humanizado todavía aquí en esta época? Bueno, ahí vemos una de las cuantas intervenciones. Yo en algunas oportunidades lo he dicho, cuando la Biblia, no siempre, no siempre, pero en algunas ocasiones cuando se habla del ángel del Señor, nos estamos refiriendo o se refiere a Jesús tomando forma corporal, pero de formas muy excepcionales, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesario? Y deducíamos también, digamos, a la conclusión del por qué sucede esto. Es más, el versículo 15 nos habla de que algo muy similar a lo que sucede con Moisés, cuando él se encuentra con Dios mismo en la zarza. ¿Recuerdan? Eso sucede cuando Dios llama a Moisés. Bueno, lo que comentábamos es que aquí Moisés, o sea, Josué había sido el sucesor, pero todavía estaban así tan próximos, porque en el capítulo 6 toman Jericó, y era necesario este encuentro directamente. En muchas ocasiones vemos a Josué cerca. Por ejemplo, cuando Moisés va a hablar, recibe la ley en el monte Sinaí, nos dice la Biblia que Josué estaba cerquita, no estaba con él mismo. Entonces, el encuentro debía ser directamente con Josué, porque Dios tiene un trato directo y personal con cada uno de nosotros. O sea, al igual, y yo les decía que normalmente cuando hay ministerios, cuando a veces principalmente sucede en el liderazgo, eh, hay como una sucesión, y uno tiende a veces a pensar que, claro, porque Dios estuvo con esa persona, con el líder anterior, lo va a estar como por deducción lógica con el que sigue, conmigo en este caso. Pero eso no significa que lo que hizo uno exactamente va a ser el otro. Sí, es el mismo Dios, es el mismo espíritu, pero no son las mismas personas. Por eso que Dios tiene tratos distintos y quizás es necesario como este respaldo que Dios tiene y de manera muy especial con Josué en esta ocasión. Entonces luego él le dice, soy el ejército del Señor, pero él luego dice, descálzate porque el lugar que estás es sagrado, y tiene ese encuentro directo con él. ¿Ya? Eso es de esta historia. ¿Ya? Obviamente aquí ellos ya se van a caminar ahí cuando lean el capítulo completo se van a dar cuenta básicamente en qué contexto es que se da, pero después en el capítulo siguiente ya que viene la toma de Jericó. Aquí viene otro relato. Otro relato que está en el capítulo 7. ¿Qué sucede? Bueno, Israel peca y ¿quién era Acán? Acán nos dice que no nos da más detalles, pero nos dice que era un descendiente de la tribu de Judá. ¿Y por qué Israel peca? ¿Por qué? Bueno, ¿y qué hace Acán? Cuando ellos conquistan Jericó, la orden era destruir todo, todo, no podían quedarse con nada. No olvidemos la forma religiosa que estos pueblos tenían, ¿ya? Y a los dioses que ellos adoraban. Eran normalmente cosas dedicadas, utensilios, pueden ser muy bonitos, pero eran dedicados a otros dioses. Entonces, Israel peca porque Acán no obedeció el mandato de Dios que había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que tenían que haber sido destruidas. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. ¿Qué sucede? Acán toma partes, yo digo, de estos utensilios que tenían y servían para el servicio de los otros dioses. Y aquí surge esta palabra que es anatema. ¿Qué es anatema? Esas cosas eran cosas que estaban asociadas con la adoración demoníaca, o sea, con estos dioses, con estos otros dioses paganos, y desagradante, y prácticas y las prácticas de los cananeos, ¿ya? Entonces, no podían tomar eso porque, insisto, eran cosas que estaban para el servicio de estos otros dioses que eran tan desagradables y que a Dios no le agradaba. No podían quedarse con eso, por muy brillante, por muy bonito y muy reluciente que fuese.
Entonces, Israel no podía ser derrotado por los, o sea, Israel no podía ser derrotado por los cananeos, pero ellos podían derrotarse a sí mismos al cambiarse el plan de Dios y su poder. Lo mismo que sucede cuando en el libro de Números, cuando sucede con Balaam y Balac. Entonces, ellos no pueden, él dice, yo no puedo hablar en contra de Israel, no los puedo maldecir, porque ellos son benditos, pero lo que sí pueden hacer es que ellos mismos busquen su propia destrucción. ¿Ya? Entonces a eso se refiere esta frase de aquí. El éxito de Israel dependía de su estado de estar siempre conquistados por Dios. En todo debían depender de él. La rebelión de Acán mostró que con respecto a ello, ellos no fueron conquistados por él y por lo tanto listos para la derrota. ¿Qué sucede aquí? Bueno, producto de esto, en la próxima batalla ellos empiezan a perder. Finalmente, y es lo que yo mencioné aquí en ahí, es derrotado. Entonces ellos dicen, ¿qué está pasando? Preguntan al Señor y finalmente el pecado de Acán es juzgado, es descubierto y bueno, Acán es muerto y una vez que ellos mueren, llega la paz al pueblo. Entonces era tan importante que ellos pudiesen eh, depender de Dios en todo sentido, en cada área de su vida. Era muy, muy, muy importante. Y ya. Entonces, producto de esto mismo, es que yo quise compartir con ustedes el relato que continúa. ¿Ya? Toma y destrucción de Ai. Esto está en el capítulo 8. ¿Qué sucede? Bueno, como... Perdón, estoy malita. Como producto del pecado de Acán son derrotados, ellos siguen conquistando nuevamente, pero ahora ya en obediencia, Dios demanda a Josué tomar la ciudad una vez más. Israel hace una emboscada haciendo salir a todos los habitantes y posteriormente ellos toman la ciudad y le prenden fuego. Aquí hay un relato que es bastante extenso, lo pueden encontrar en detalle en el capítulo 8, pero ellos toman la ciudad, los hacen salir, ellos dicen, ay, sí, los vamos a conquistar, y luego como en una emboscada, toman la ciudad y, y eh, toman la ciudad y matan a todos los habitantes, incluso el rey. Hay un relato súper sangriento por ahí en un versículo. Así que, y eso, más que nada que aprendemos con esto es la obediencia, la misma obediencia cuando el pueblo obedecía, Dios le da la victoria. Ya. Ahora continuamos con otro episodio, que es las astucias de los gabaonitas. Ya, esto lo encontramos en el capítulo siguiente, y algo aquí es bastante particular, quizás, no sé si algunos sabrán quiénes eran los gabaonitas. Los gabaonitas eran descendientes de los hebeos, una de las tantas tribus que componían todo lo que era Canaán y que Dios había ordenado destruir. Ellos eran descendientes de Cam, ¿ya? Por lo tanto también había un mandato en contra de todos ellos. ¿Qué sucede? Producto de, de la fama, como podemos ver con Rab, producto de todo esto, la fama de Israel se había aumentado, y más que ya habían tomado Jericó, habían tomado Ai, que era una gran ciudad. Los gabonitas dicen, nosotros no queremos que nos destruyan, no queremos morirnos. Entonces ellos deciden ir como por un lado, que quizás uno podría decir, bueno, esto no es malo, pero se van con engaño.
Aquí está el título La astucia de los gabaonitas, pero también el libro, o al menos la Biblia, perdón, nos menciona también como el engaño de los gabaonitas. ¿Ya? Se puede tomar lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen ellos? Los gabaonitas intentarán engañar a Israel haciendo un tratado de paz con ellos, aunque a Israel se le prohibió hacer paz con cualquiera de las tribus de Canaán. ¿Ya? Eso es lo que sucede. Ellos se visten aquí, como está muy, muy gráfico, eh, se visten eh, con formas, se hacen pasar porque son, que no son sus vecinos, se hacen pasar por que son como extranjeros, que van de paso, y que por favor no les hagan daño, y los convencen, convencen a todos. El problema de ellos es que, de Israel, en este caso, es que ellos no consultan a Dios. Como no consultan a Dios, como por decirlo así, eh, son engañados, se dejan engañar ingenuamente y dicen, ¿saben qué? No los vamos a destruir, vamos a hacer paz con ustedes. Y juran por Dios. Ese es uno de los puntos importantes. ¿Qué sucede? Eh, ellos hacen paz, pero la Biblia nos dice que 3 días después aproximadamente, después los príncipes que eran líderes de renombre de cada tribu, se enteran de que ellos no eran estos pobres que se presentan ante ellos, sino que eran sus vecinos, era la próxima ciudad que tenían que conquistar. ¿Qué sucede? Cuando el pueblo se entera de esto, el pueblo dice, no, hay que destruirlos, matémoslos porque nos engañaron, o sea, no fue poco lo que sucedió. Pero una vez que consultan a Dios, ellos sí toman ahora una decisión correcta y dicen, no podemos. ¿Por qué? Porque hemos jurado, hemos hecho un voto y hemos puesto a Dios por testigo. ¿Qué sucede? Eh, ¿Qué sucede? Eh, bueno, eh, ellos hacen y toman la decisión de que finalmente los gabaonitas dicen no los vamos a destruir, no los vamos, tranquilos, vamos a tener paz con ustedes, pero nos van a servir como esclavos en labores domésticas. La Biblia nos dice que este pacto o este acuerdo se mantuvo todos los años, ellos hicieron paz, los tomaron como esclavos, o sea, los gabaonitas pasaron a ser como parte, eran pueblos cananeos, pero tenían la protección de Israel en ese sentido, porque hacían labores domésticas. Entonces, el único que rompió este voto fue en el tiempo de Saúl, del rey Saúl, y bueno, sabemos que la Biblia nos dice por esta cita que yo les puse aquí, 2 Samuel 21, del 1 al 9, que por romper este voto, el pecado trajo hambruna sobre Israel en los tiempos del rey David. O sea, la importancia de mantener el voto y de respetar la palabra. El castigo que ellos decidan hacerle los gabaonitas, Josué los hace esclavos para el Señor, es decir, ellos servirían de manera doméstica como cortar leña para los fuegos del sacrificio del tabernáculo, por ejemplo, y cargando agua utilizando a su servicio. O sea, les iban a servir. Pero los gabonitas tienen un rol súper importante. Uno, yo les decía, podemos ver quizás en la parte negativa y decir, oh, claro, que fue con engaños, pero, pero ¿saben qué? Después de este capítulo 9 vemos el rol importante porque los gabonitas estaban, si bien es cierto, eran extranjeros, no eran, no eran de Israel, del pueblo, ellos estaban cerca del tabernáculo al servicio. Obviamente no desarrollaban tareas principales perdón, como, los levitas o los sacerdotes, pero eh, em, pero, em, pero estaban cerca de la presencia de Dios, estaban sirviendo. ¿Qué sucede? Gabán se convierte en una ciudad sacerdotal, porque estaba el servicio del tabernáculo.
El arca del pacto se quedó en Gabaón a menudo en los días de David y de Salomón. Ven la bendición que tuvieron. Por lo menos uno de los valientes de David era gabaonita, o sea, no era de Israel. Dios habló a Salomón en Gabaón. Los gabaonitas estaban entre aquellos que reconstruyeron los muros de Jerusalén con Nehemías. Y bueno, nos señala que estos son solo algunos ejemplos grandes de cosas que Dios puede hacer con su pueblo, quienes son pecadores, pero vienen a Él con humildad y amor. Y eso es más que nada lo que podemos aprender de esta historia. El hecho también quizás de poder, nosotros le diríamos, quizás seríamos como el pueblo, destruyámoslos, nos engañaron, pero en realidad, cuando consultaron a Dios, realmente fue como, ok, respetemos ahí la alianza que se realizó, pero, pero, pero tengamos misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Ya hemos visto dos casos donde Dios ha hecho misericordia con extranjeros. Entonces, toda vez que hubo un extranjero que quería acercarse a Dios porque reconocía el relato bíblico, el capítulo 9 nos dice, ellos les dicen, entendemos que Dios está con ustedes y el poder que Dios, la fama que Dios le dio a Israel. Por eso ellos llegaron con esa astucia, con engaño. Pero su objetivo era que no los destruyeran. Y finalmente vemos que Dios los bendijo y desempeñaron roles importantes. ¿Ya? Eso es lo que podemos más que nada aprender de esta historia de los gabaonitas. Finalmente, el último relato, antes que nos pille la hora, es la derrota de los amorreos en el capítulo 10. Esto está en verso 1 al 43. La historia es bastante extensa, pero más que nada, lo que yo aquí les comentaba a los hermanos, y les comenté el día de la clase, es que, y este versículo 12 y 13, lo voy a leer rápidamente en honor a los minutos, ¿ya? El día en que Dios le dio la victoria sobre los amorreos, Josué oró a Dios y delante de todos los israelitas exclamó, Sol, no te muevas, quédate en Gabaón, y tu luna espera en el valle de Ailón. Y el sol se detuvo y la luna no se movió hasta que los israelitas se vengaron de sus enemigos. ¿Ya? Aquí yo les cuento que los 5 reyes amorreos, no nos olvidemos lo que había pasado con Gabaón, lo que pasó con Ahí, lo que pasó con Jericó. Según también dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nos van a tomar, nos van a destruir. Se alían, pero, y ahí les pido que puedan revisar verso 8, verso 10. Pero aquí Israel y Josué consultan a Dios y Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a dar la victoria. Ellos van a estar en tus manos. Anda a la guerra y yo los conquisto. Yo lo que les preguntaba a los hermanos y les pregunto ahora a ustedes también que están viendo la clase grabada posteriormente. ¿Qué piensan que sucede? ¿Que realmente se detuvo? ¿El sol se detuvo o no? ¿Qué pasó? Por eso igual quise destacar este relato. Bueno, no eran los minutos, como estamos en vivo, bueno, no en vivo, en realidad estamos post, entonces no podemos dejar el tiempo. ¿Qué sucede? Al menos, insisto, esto es solo interpretación. Lo que se entiende por la ciencia es que en realidad no es que el sol se detenga. La palabra original no es detención, sino que nos dice que lo que sucedió no fue que el sol se paró, sino que la palabra original nos habla de que guardó silencio, se retardó o se detuvo. Perdón. Entonces, no es que pararon absolutamente su movimiento, no es que se detuvo literalmente. Ahora, paréntesis, sabemos que el Señor lo puede hacer, ¿eh? De que es posible, es posible. No estamos quitándole el valor a esto, sino que estamos intentando ver algunas de las posibles interpretaciones a lo que científicamente pudo haber sucedido. Lo que sí, la ciencia nos habla que sí sucede, incluso los hermanos ese día comentaron, porque hay países que mientras más al norte hay, están más cerca de la luz, algo así creo que fue que explicaron.
no es quizás lo que se detuvieron, sino que tardaron en desaparecer en ese momento de la vista humana. Por ejemplo, como en el verano, especialmente, hay nuestros días, de nuestros días son más extensos, tenemos más ratos de luz, y incluso en el día decimos, la luna demora en salir, pero en realidad no es que demore, la luna está, solo que como nuestro planeta va girando, y por el tema de las estaciones también, entonces, finalmente, lo que llegábamos a la conclusión ese día era que quizás no es que fue como que, hey, se paró, sino que simplemente se demoró más en, en esconderse el sol y la luna demoró un poco más en salir. Obviamente yo les comentaba, y esto es la importancia, ¿no? Es solo una interpretación, y ahí los hermanos recuerdo que corroboraron la semana pasada de que sí, ahí comentaron la parte más científica. Y yo le decía, obviamente ya sé que haya realmente, lo tomamos, que realmente se detuvo o que haya producido el otro efecto. Lo importante es que todo esto es, para el hecho bíblico, para el por qué está escrito, es que Dios utilizó esto para darle la victoria a Israel. Y los vencieron y, y Dios siguió dándole la victoria. ¿Ya? Esto fue la clase número 1 del libro Históricos, ¿ya? Así que, bueno, yo mencioné que para la segunda clase ya hay que leer Jueces, o sea, perdón, Josué, me trapo pelo. Y esto sería la clase número 1. Muchas bendiciones. Esperemos que nos veamos pronto. Y ya vamos a estar haciendo llegar, o esperamos vernos ya en la próxima clase. Un abrazo grande.